Claro que sí. Por favor. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, Señor, en esta tarde te damos gracias. Gracias te damos, Señor, por este tiempo en el cual tú nos permites el poder prepararnos, el poder equiparnos para llevar a cabo mejor tu obra, Señor, que nos has puesto en nuestras manos, Señor. Te pedimos que tú seas con nuestro hermano Álvaro, que tiene el taller en esta noche, Señor, y que también tú seas con cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender y ponerlo en práctica, Señor. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, hermano. Bueno, pues un gusto estar con ustedes, hermanos, nuevamente. Aquí hemos tenido mucho calor. Hemos estado a 37, 36 grados con sensación térmica, yo creo que de 40. Un calor muy inusual para esta fecha, esta época del año. No sé cómo anden por allá, pero bueno, esperemos que ya sean los últimos días de calor y ya nos dé tregua y empiece a mejorar el clima. Aquí estoy en la oficina sudando porque sí es complicado, pero aquí estamos, gracias a Dios, hermanos. Muy bien, ¿puedo compartir? Sí, hermano. Muy bien, pues voy a compartir unas diapositivas. En nuestra clase pasada estuvimos viendo algunos aspectos que abarcan un tanto más lo espiritual que lo bíblico y perdón, y lo administrativo propiamente dicho. Vimos cómo el ser líder tiene que ver con un llamado, tiene que ver con una convicción de servir al Señor y la respuesta a ese llamado que nosotros damos con la disposición y el compromiso de servir a Dios a través del ministerio que ejercemos para su iglesia. Vimos cómo el líder nato fue nuestro Señor Jesucristo y vimos que la principal característica que Jesús y que nuestro Dios busca en los líderes es la fidelidad, que seamos hallados fieles, que seamos congruentes en nuestra vida, que lo que conocemos, que lo que profesamos o predicamos, eso mismo vivamos, porque eso es lo que le va a dar autoridad moral y espiritual a nuestro liderazgo. Vimos también cómo Jesús, repetía yo una frase que dice nuestro hermano Liborio cuando nos ha venido a compartir clases de liderazgo aquí a La Joya y seguramente allá cuando ha ido a escondido, porque sé que ha estado con ustedes, la ha hecho también, que Dios no escogió a los preparados, sino prepara a los escogidos. Y Dios no elige a los más preparados, no elige a los que tienen más conocimiento, no elige a los que tienen una mejor posición, sino elige a los que tienen un corazón dispuesto y que tienen la fe suficiente para dejar las redes, como se lo dijo Jesús y lo hicieron los primeros discípulos, y seguirlo. O como aquel hombre que estaba sentado en la mesa de tributos y Jesús le dijo, ven y sígueme, y él estuvo dispuesto a seguirle. Entonces no hay una condición, no hay un requisito para nuestro Dios para poder ejercer una función de liderazgo. Como les dije, solamente la fe, el compromiso para servirle y ser hallados fieles. Y bueno, en esta segunda clase vamos a enfocarnos en algunas definiciones de lo que es la administración, la planeación, algunas bases bíblicas ya propiamente dichas de la administración. En la siguiente clase vamos a hablar un poco acerca de la misión, de la visión y misión. Y vamos a terminar en la última clase con algunos planteamientos administrativos que nosotros tenemos que hacernos. Espero que sean muy simples, muy sencillos, y de cómo aplicarlos tanto a nuestra vida como al ministerio que Dios nos delega. En esta clase entonces estaremos enfocándonos, perdón, en algunos principios bíblicos ya más, no tanto a lo espiritual y enfocados a la persona, sino ya en cuanto a la labor administrativa. Voy a... Ahí está. Muy bien. Quiero iniciar diciendo, hermanos, que eh, esto de la administración, aunque parece algo muy científico, a algunos les puede sonar muy científico, a algunos les puede sonar muy metódico, hasta ayer me decía un hermano, muy burocrático, tener que cumplir con algunas cosas administrativas como reportes, como planeación, como hacer reuniones de trabajo.
pero realmente es algo que vivimos cotidianamente. En nuestra vida continuamente, como dice esta diapositiva, toda actividad que realizamos en nuestra vida requiere la aplicación de principios administrativos. Y esto en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Y como dice aquí, esto es inevitable, estemos conscientes de ello o no. Nuestra rutina diaria está llena de actividades que realizamos y que hemos planificado en nuestra mente con anticipación. Por ejemplo, cuando nos vamos a acostar, planeamos a qué hora nos vamos a levantar, a qué hora vamos a poner nuestro despertador, ¿no? Y si usted tiene cosas que hacer desde temprano, o si sale a caminar, si sale a hacer quehaceres de la casa o el lonche para el esposo o los hijos, bueno, pues planeamos en nuestra mente poner el despertador a las 5 o 6 de la mañana, etcétera. Mis hermanas seguramente empiezan a planear lo que van a hacer de desayunar al otro día. O cuando salimos a la calle, planeamos de antemano la ruta que vamos a tomar para trasladarnos. A veces cuando vamos a un lugar, vemos qué posible ruta podemos tomar y empezamos a planear, pues a esta hora esta ruta está muy llena de vehículos, hay mucho tráfico, esta ruta está despejada, me voy a hacer tanto tiempo, para ir si voy a este lugar, en este rumbo voy a ir a comprar esto que necesito. Entonces ya hacemos una labor de planeación, una labor de administración de nuestro tiempo, ¿no? También para la hora de ir a descansar, planeamos cuando vamos a tomar vacaciones, la fecha, los costos, el lugar donde vamos a ir. Esta planificación mental, hermanos, obviamente ya implica un principio administrativo aplicado en nuestra rutina cotidiana. Ahora, cuando hablamos de ejecución, una cosa es la planeación y otra cosa es la ejecución. Planeamos y otra es la acción. Eso que planeamos, llevarlo a la práctica. Cuando hablamos de la ejecución de nuestras labores diarias, aplicamos también principios administrativos. A la hora de ejecutar, como les acabo de mencionar, hacemos una agenda. Aquellos que están acostumbrados o que estamos acostumbrados a manejar agendas, aquí tengo una mía muy bonita que compramos en Santana, allá en Tlaxcala. Utilizamos la agenda. Yo batallo mucho, tengo que reconocer, para manejar la agenda, tenerla a la mano y ir viendo cada día qué es lo que quiero hacer. Pero tenemos que agendar nuestra semana, ya sea en escrito, ya sea a través del celular. Ahora ya el celular tiene una aplicación, la mayoría de celulares, si no es que todos, un calendario. Y ahí en el calendario ustedes pueden ir anotando día con día las actividades que vamos realizando. Entonces hacemos una agenda semanal o diaria, calculamos el tiempo que vaya a llevarnos realizar alguna actividad, cómo lo vamos a hacer, qué recursos vamos a necesitar y los resultados que esperamos tener. O sea, todo eso ya lo hacemos de manera natural en nuestra vida diaria. Cómo vamos a ejecutar aquello que planeamos, aquello que desde tiempo atrás pusimos en nuestra mente de cómo llevar nuestra vida. Esto es la aplicación también, hermanos, entonces, de principios administrativos. Ahora bien, hermanos, si esto lo hacemos en la vida cotidiana, si esto lo hacemos en las actividades diarias, mis hermanas, para pensar qué van a cocinar durante la semana, qué van a ir a comprar, planean ir al mandado, planean ejecutar aquello que planearon cocinar todos los días, empieza la ejecución. ¿Cómo? Yendo al mercado o al supermercado, viendo la lista de precios, comparando. O sea, todo eso ya requiere administración. Ahora, si esto lo hacemos en nuestra vida cotidiana, la escuela, el trabajo, en la familia, no debe ser la excepción el ministerio, ¿sí? También tenemos que aplicarlo a la vida espiritual, también tenemos que aplicarlo a la iglesia, al liderazgo y al ministerio que ejercemos. Porque a menudo corremos el riesgo de creer que no necesitamos planificar, que debemos dejarnos llevar por la guía del Espíritu Santo y caer en el error del acomodamiento o de la improvisación, descuidando principios administrativos que nos pueden permitir desarrollar un ministerio de excelencia para Dios. Esta palabra excelencia igualmente puede sonar muy secular,
puede sonar que se ocupa en otros ámbitos comercial, o de otro tipo de carreras o de la ciencia, pero también es un principio que podemos aplicar al servicio a Dios. La excelencia es hacer las cosas de la mejor manera posible. Y de hacerlo de la mejor manera posible implica planificar, implica administrar, implica hacer que los recursos que tenemos, sacarles el mejor provecho posible, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, bien vale la pena invertir tiempo, invertir capacitación, invertir, como lo estamos haciendo ahora, ¿verdad? Vale invertir tiempo para poder hacer las cosas lo mejor posible con excelencia para nuestro Dios. Nosotros tenemos que ser líderes de excelencia porque eso lo merece Dios, porque Dios fue excelente con nosotros. Dios dio lo mejor que tenía, envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por nosotros. Entonces nosotros hay que corresponder. Vamos a ir hablando un poquito más acerca de esto. Hay dos errores en los que podemos caer en el ejercicio de nuestros ministerios o de nuestro ministerio. En la parte de arriba pueden ver ustedes una balanza con dos bolitas en los extremos, una aperlada y la otra más gris, que son los dos extremos a los que a veces podemos llegar a caer, los dos errores en los que podemos incurrir. El primer error es llegar a ser tan metódicos y organizados que nos volvemos inflexibles, ¿no? Y no damos lugar a que el Espíritu Santo obre con libertad en nosotros. No hay que irnos a los extremos. Con esto que estoy diciendo, hermano, no estoy negando que debemos de buscar la dirección del Espíritu Santo. Hay que hacerla. Por fe nosotros creemos que el Espíritu nos dirige, que el Espíritu nos guía, que nos muestra el camino, que nos guía a toda verdad, que nos recuerda lo que hemos de hacer y que lo que hemos de decir, como Jesús se lo dijo a los discípulos, ¿no? Pero también necesitamos de planeación, también necesitamos de algunas estrategias que nos ayuden a lograr los propósitos que el Espíritu pone en nuestro corazón. Pero un error, un extremo, es ser tan cuadrados, ser tan metódicos, ser tan inflexibles. Y decimos, aquí dice en nuestros estatutos, en México tenemos unos estatutos que cada concilio se van revisando y se van reformando. Y podemos decir, pues así es el estatuto y así lo vamos a aplicar y no hay para dónde hacernos, ¿no? O sea, a rajatabla, pero, como dice el dicho, perdonando la expresión, a rajatabla aplicamos la ley, aplicamos el plan, aplicamos las estrategias, etcétera, ¿no? Ese es un extremo. El legalismo, diría hoy nuestro presidente, el conservadurismo, ¿no? El segundo es que seamos tan descuidados y que todo lo espiritualicemos, dejando en las manos de Dios, obrando en el ministerio, pero sin una adecuada planificación. Una cosa es poner en las manos de Dios nuestras actividades, nuestro ministerio, y otra cosa es decirle a Dios, Señor, encárgate tú y yo me acuesto en la hamaca. Señor, encárgate tú y yo me voy a acostar a reposar. No, Dios nos guía, Dios nos dirige, dejamos las cosas en sus manos, buscamos su voluntad, pero también le pedimos la sabiduría para que nos ayude a planear. Ahorita vamos a ver en la Biblia algunos ejemplos bíblicos. Entonces, no debemos espiritualizar. Hay algunas denominaciones, especialmente carismáticas o pentecostales, que tienen una fuerte influencia de la doctrina y liturgia y práctica espiritualista, ¿no? Que todo absolutamente que pasa en la vida lo espiritualizan, ¿no? Incluso las enfermedades dicen que son demonios que tiene que atender solo en el ámbito espiritual, perdón, etcétera. E incluyendo también el liderazgo o el ejercicio de liderazgo y de la planeación y administración de las actividades en la iglesia. Entonces son los dos extremos, hermanos. Por un lado, ser muy inflexibles, ser muy metódicos, ser muy tan organizados que nos salgamos muy cuadrados. Pero el otro es ser descuidados, ser improvisados y espiritualizando todo. Hay que encontrar un equilibrio, como ustedes ven ahí en la imagen. Las dos esferas están equilibradas, no se inclina para ninguna de los dos lados. Entonces hay que ser espirituales, pedirle a Dios la dirección de su Espíritu Santo, pero también estar dispuestos a planear, estar dispuestos a hacer las cosas lo mejor posible con excelencia para Él. Porque si no, ambos errores, como dice en la parte final, traerán consecuencias desagradables
y desastrosas para nuestro ministerio. Ahora bien, hermanos, cuando hablamos de administración de la iglesia, debemos tener claro, como les dije en la clase pasada, la administración eclesial puede abarcar, es una gama muy amplia de quehaceres, de caminos, de aspectos, ¿no? Entonces contiene distintos enfoques también, pero básicamente y en pocas palabras podemos decir que la administración de la iglesia es, y lo puse en negrita para que pueda resaltarse y ustedes puedan notarlo, la gestión u ordenamiento de todos los recursos disponibles de la congregación de manera que se optimice la utilización de los mismos para que ésta cumpla con su misión. En esas palabras podemos resumir la administración eclesial. La gestión u ordenamiento de todos los recursos que disponemos. La clase pasada vimos cuántos recursos hay: materiales, económicos, espirituales, hablando de los dones, recursos humanos, las personas que forman la iglesia. Entonces, es la gestión o ordenamiento de todos los recursos disponibles de manera que se optimice la utilización de estos para un mejor resultado en la misión. Si nosotros no hacemos así, si no gestionamos de esta manera, hermanos, estaremos derrochando, poniendo un ejemplo, el recurso económico que hay en nuestra iglesia. Cuando hablamos aquí en la iglesia de La Joya, hemos tenido reuniones de liderazgo, reuniones de trabajo con el consejo local, en el cual anteriormente formaba parte de la tesorera. Considerábamos el dinero de la iglesia, el recurso de la iglesia como un dinero sagrado y debemos de tener mucho cuidado, ser en extremo cuidadosos con la manera en que utilizamos este recurso. ¿Por qué decimos que es sagrado? Porque es un recurso que los hermanos utilizan con fe y para Dios, que lo depositan en el alfolí para que sea utilizado en la misión. Por eso, hermanos, es muy delicado el manejo de cualquier recurso, pero en especial el recurso económico. Si nosotros aquí en la iglesia no planificamos, si nosotros no gestionamos de manera ordenada, nos vamos a gastar el dinero, se nos va a ir y cuando nos damos cuenta ya nos quedamos en números rojos y no supimos aprovechar. No estaríamos haciendo un uso adecuado del recurso sagrado, del recurso de Dios. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? A principio de año o antes de que empiece el siguiente año, eh, en el mes de noviembre, diciembre, tenemos una reunión especial para hacer el presupuesto de la iglesia. Y el presupuesto lo hacemos basado en las necesidades, pero también en el número de congregantes, en el número de líderes o de departamentos y sociedades que tenemos, y todos los gastos, tanto los gastos fijos como algunas eventualidades que pudieran surgir y proyectos que vamos haciendo en la iglesia. Hacemos a la par el presupuesto económico junto con el plan de trabajo, porque el plan de trabajo está sustentado en lo económico. No podemos sentarnos a planificar muchas cosas y sin tomar en cuenta con cuántos recursos contamos. Entonces, a la hermana tesorera le decimos, hermana, cuánto manejamos este año con estas actividades, cuánto nos va quedando de saldo y qué actividades podemos hacer gastando este recurso. Entonces, hermanos, es la administración eclesial, y esto por poner un ejemplo, es la gestión, ordenamiento de los recursos para que se utilicen de la mejor manera posible para cumplir con nuestra misión. Y no recuerdo si se los comenté la semana pasada. Nosotros como iglesia, hermanos, hablo de la iglesia en general, no estamos llamados ni a hacer templos, no estamos llamados a hacer, ni siquiera a hacer una estructura litúrgica, ¿sí? Hablando de los cultos. Jesús no nos ordenó en la Biblia, en los evangelios, no nos ordenó hacer cultos, no nos ordenó hacer edificios, no nos ordenó hacer templos, no nos ordenó hacer muchas de las cosas que hacemos. Esas cosas las hacemos como un medio para alcanzar un fin. El fin es hacer discípulos. Vamos a ver en una de las clases posteriores, hermanos, cómo nosotros podemos medir el éxito de la gestión de la administración eclesial. Pero les adelanto, el éxito va a depender de cumplir nuestra misión. ¿Cuál misión?
ir y hacer discípulos a las naciones, ir y hacer discípulos a aquellos que no conocen de Dios. Ese es el parámetro, ese es el mandato de Jesús. Todo lo demás que acabo de mencionar son medios, son herramientas para hacer discípulos. El templo tiene que ser un medio para hacer discípulos. El culto es un medio para hacer discípulos. Las reuniones es el medio para hacer discípulos. El evangelismo es un medio para hacer discípulos. Los recursos tienen que ser el medio, no el fin. Me tocó en el sur, en la iglesia donde yo venía y en el distrito 12 en el que yo me formé, que algunos pastores y algunos hermanos tenían mucho afán porque ellos decían, quiero dejar mi legado. Y un legado es hacer un templo muy grande, un templo para 500 personas. Y a lo mejor el hermano se esforzaba, lo hacía de corazón, lo hacía eh, eh, em, para Dios con fe, pero al final quizás se hacía el templo de 500 personas y solamente había 50, solamente había 100. No nos ocupamos más de construir que de llenar el templo. Entonces hay que poner en primer lugar lo más importante, los discípulos, hacer que la gente se convierta en discípulo. Y los recursos administrados adecuadamente nos ayudarán a cumplir este fin. Si no estamos haciendo discípulos, entonces estamos haciendo una mala gestión eclesial, mala gestión administrativa eclesial. Y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, hermanos. Perdón, el calor me reseca mucho la garganta. La administración de la iglesia no se reduce solo a aspectos administrativos, como dijimos, materiales o financieros, sino incluye la adecuada administración de los recursos humanos y espirituales. Y hay un texto bíblico que escribe Pablo en 1 Corintios capítulo 4, verso 1. En la versión Reina Valera dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores, aquí viene la palabra, una palabra derivada de la administración, administradores de los misterios de Dios. Y en la nueva versión internacional dice que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Cuando hablamos de misterios, no es algo oculto, no es algo esotérico, no es algo espiritual o reservado solo a algunos iniciados. Misterios de Dios se refiere a su plan de salvación. Misterio de Dios se refiere a aquellas cosas espirituales que nos pueden ayudar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Eso, cuando la Biblia habla de misterios de Dios, en varios pasajes y de acuerdo al contexto, se refiere a eso, a aquello que nos va a ayudar a cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces nosotros somos administradores del misterio, de esos misterios de nuestro Dios. Entonces, como les dije, hay que poner en primer lugar lo que es más importante, lo prioritario, los misterios de Dios, es decir, la salvación de la gente. Muy bien, vamos a entrar a algunas definiciones generales, hermanos. ¿Qué es la administración? Encontré esta definición. La administración es la ciencia social y técnica encargada de la planificación, organización, dirección y control de los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos, de conocimiento, etcétera, de una organización con el fin de obtener el máximo beneficio posible. Este beneficio puede ser económico o social, y yo le agregaría, según lo que estamos hablando, espiritual, dependiendo esto de los fines perseguidos por la organización. Esa es una definición secular, pero puede aplicarse a lo que estamos hablando. ¿Cuáles son los fines que nosotros perseguimos como organización espiritual o eclesial? El hacer discípulos. Otras definiciones. La administración consiste en lograr un objeto predeterminado mediante el esfuerzo ajeno. Eso lo dijo George R. Terry. ¿Por qué esfuerzo ajeno? Porque nosotros administramos, en algunos casos, esfuerzos humanos, ¿no? Conjuntamos esfuerzos, conjuntamos personas para lograr un fin. La administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado. Otra buena definición que la dijo José A. Fernández Arenas. Entonces, una ciencia social
que persigue la satisfacción o el alcance de objetivos mediante la coordinación de esfuerzos humanos. Otra definición, la administración es el proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad. Esto lo dijo Lourdes Munch Galindo y José García Martínez. Algo un común denominador de estas definiciones es coordinación o conjunción de esfuerzos, de tareas, de personas para poder alcanzar un fin. La administración cristiana, otra definición, complementando la que vimos hace un momento, es el proceso por el cual la iglesia, como un cuerpo, alcanza sus objetivos a través de sus miembros, mediante la apreciación, la planeación y la organización para una ejecución coordinada y efectiva. El apóstol Pablo en 1 capítulo 1 Corintios, habla de que somos miembros del cuerpo de Cristo y que todos los miembros bien coordinados vamos creciendo, vamos trabajando, vamos ejerciendo nuestro ministerio. Entonces somos un cuerpo, así como el cuerpo humano está bien coordinado, los dedos de nuestras manos. Está formado por muchos huesos, falange, falangín y falangeta, y cada una multiplicada por 5. Y aunque son miembros individuales, huesos individuales, están juntos, unidos por articulaciones, unidos por los nervios, unidos por músculo y piel. Todos en conjunto accionan, se coordinan para poder activarse y que yo pueda mover mi mano, mis dedos y mis huesos para poder sostener el celular, para poder alcanzar esto o lo que sea, ¿no? Así todo el cuerpo se coordina para avanzar y lograr el fin. Así es la administración. Es el conjunto, es la coordinación de los miembros del cuerpo de Cristo para poder alcanzar nuestra meta. Bueno, son algunas de las definiciones de administración, tanto en lo secular como en lo religioso o en lo eclesial, hablando de la iglesia. Ahora, ¿cómo podemos definir la planeación? La planeación, planificación o planeamiento es el proceso metódico diseñado para obtener un objetivo determinado. La administración es fijarnos metas, analizar nuestra situación, nuestro entorno, ¿verdad? Y poder llevar a cabo una planificación. La administración abarca varios aspectos, desde el análisis hasta la ejecución. La planeación es hacer una secuencia de pasos, un proceso metódico diseñado para alcanzar un objetivo. En el sentido más universal, planeación implica tener uno o varios objetivos a realizar junto con las acciones requeridas para concluirse exitosamente. Otra definición, la planificación es un la planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores tanto internos como externos que pueden influir en el logro de los objetivos. La acción de planear en la gestión se refiere a planes y proyectos en sus diferentes ámbitos, niveles y actitudes. Otra definición es la organización de un plan para llevar a cabo una obra. Es un intento, un proyecto, una estructura. Permítame, ya moví aquí el cursor. Ahí está. La planeación implica acción. Una acción que consiste en elaborar un plan, una serie de pasos para alcanzar un objetivo. A través de ella se fija alguna meta y se estipulan los pasos que deberá seguir para alcanzar el fin. Consta de distintas etapas y en cada una de ellas, obviamente en cada etapa, se van tomando decisiones. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que la planificación es ir calculando qué pasos vamos a ir dando para poder llegar a nuestra meta, para poder llegar a donde, a alcanzar la visión que vamos a hablar en la siguiente clase que queremos lograr. Esa es la planificación. La planificación inicia cuando identificamos algún problema, por ejemplo. Luego, este proceso continúa cuando analizamos las distintas opciones para resolverlo. ¿Qué pasos vamos a dar
para resolver esta situación. Implica además que debemos elegir la opción que consideremos la más apropiada para solucionar el problema e iniciar la ejecución de dicho plan. Por ejemplo, que en el edificio donde hacemos nuestros cultos, en el templo, se está subiendo el piso, ¿no? Es una necesidad, es un problema. Pues vamos a echarle tierrita y vamos a poner encima la alfombra y ya se solucionó el problema. Obviamente no podemos hacerlo así, ¿verdad, hermanos? Porque el problema va a seguir ahí. Una adecuada planeación implica sentarnos, llamar a un especialista que analice por qué se está subiendo el piso, cotizar cuánto va a costar arreglarlo, quién lo va a hacer, cómo vamos a juntar el dinero, en qué fecha se va a hacer esta labor y al final cómo queremos ver nuestro piso. Pues lo queremos ver ya parejito, lo queremos ver con loseta o con alfombra o con lo que queramos ponerle, pero que ya no haya ningún problema. Entonces, la planeación implica sentarnos e ir dando pasos, ir viendo qué pasos vamos a dar para al final tener el piso que queremos, el piso que deseamos sin ningún problema. Espero que se me vaya entendiendo, hermanos, en qué consiste la administración y la planeación. El proceso de planeación puede llevarse a cabo en tareas sencillas e inmediatas, así como puede realizarse a largo plazo y con pasos más complejos que requieren más inversión de más recursos, de tiempo, de esfuerzo, etcétera. Y puede aplicarse incluso a un proyecto de vida, ¿no? Es aplicable tanto a nivel personal como al ámbito laboral o en las decisiones de grandes compañías o también de nuestra iglesia. Puede aplicarse la planeación, como les dije al principio, hasta nuestra vida cotidiana, nuestra vida en la iglesia, nuestros cultos. Los cultos deben planificarse. ¿Cómo se planifican? Pues nuestra meta es el culto del sábado de tal fecha, el próximo sábado. ¿Qué pasos vamos a dar? Pues el director del Ministerio de Alabanza va a citar a los músicos. Los va a citar el miércoles y el viernes. Y el miércoles vamos a ensayar estos cantos. Y el viernes vamos a enseñar estos otros, ¿no? Entonces planificamos para poder hacer nuestro culto de la mejor manera posible, con excelencia. Muy bien, dicho esto, hermanos, ahora vamos a acercarnos a la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la planeación? Aun cuando en la Biblia no se hable de manera específica y literal de administración o planeación, en las escrituras podemos encontrar fundamentos administrativos y de planeación en algunos pasajes como los que vienen a continuación. Sobre planeación y consejo, ¿qué nos dice la Biblia? Proverbios capítulo 15, verso 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejos, mas en la multitud de consejeros, se afirman. Los planes fracasan a causa de la autosuficiencia. Cuando nosotros creemos que somos lo suficientemente preparados, lo suficientemente capaces o sabios como para poder hacer cualquier cosa en la vida. Los planes cuando se basan en la autosuficiencia fracasan. La multitud de consejeros afirma los planes. Por lo tanto, la planeación de un proyecto, de un ministerio o de nuestra vida misma es necesaria. Planear, pedir consejo, investigar, indagar. Obviamente nuestra primera fuente de investigación es la Biblia. Preguntarnos, ¿cómo haría Jesús esto? ¿Cómo haría Jesús o cómo harían sus discípulos para poder alcanzar esta meta? Eh, ¿Cómo hizo Pablo para poder levantar tantas iglesias en su viaje misionero, ¿no? O otros aspectos en nuestra vida. ¿Cómo puedo yo controlar mi carácter? ¿Cómo puedo yo dejar estos hábitos? Y la Biblia es el libro de nuestra norma de fe y conducta, como dice nuestro fundamento doctrinal, nuestra guía para poder planificar cómo ir transformando nuestra vida, cómo ir dirigiendo la iglesia, cómo ser mejor familia, etcétera, etcétera. Y podemos también tomar o consultar otras fuentes, comentarios bíblicos, libros sobre administración, tanto secular como eclesial, etcétera. Es decir, pedir consejo, porque en la multitud de consejos, de consejeros, los planes se afirman, los planes se logran concretar. Esto dice Proverbios 15, 22. Este aspecto también es reafirmado. La planificación y la administración también lo mencionó nuestro Señor Jesucristo, un poco de manera indirecta.
Lucas capítulo 14, versos del 18 al 32, nos dice así, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, ahí está la meta, no se sienta primero, es decir, planea, planifica, calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y si me permiten agregar, entre paréntesis, ¿y qué pasos va a dar para poder construir su torre? Entonces dice Jesús, ¿quién de vosotros queriendo edificar la torre no se sienta, calcula, ve si tiene lo que necesita y planifica para poder hacer su torre? No sea que después que haya puesto el cimiento, si no planifica, si no se sienta a calcular, no puede acabarla. Todos los que lo vean comenzarán a hacerle burla o a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no planeó, este hombre no administró y no pudo acabar. Se quedó inconcluso, se quedó en fracaso. Obviamente esto que dijo Jesús se aplica al seguimiento de fe, al seguimiento cristiano, pero podemos aplicarlo a cualquier proyecto, cualquier plan en la iglesia y en nuestra vida personal. Hay que sentarnos a ver, a calcular los gastos, las implicaciones y planear cómo podemos lograr esto o aquello. Y Jesús pone otro ejemplo también. O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene a él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está lejos, está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Otro ejemplo, ¿no? Acerca de planear. Si yo tengo 10,000 y voy contra uno de 20,000, pues ¿qué hago? ¿No? Me siento a planear y digo, pues voy a hacer una embajada, voy a hacer un comité y voy a a enviarlo a la persona, a mi enemigo, para que acordemos la paz, ¿no? Pues como vemos, hermanos, también Jesús habló un poco indirectamente acerca de la planeación, acerca de sentarnos a planear. Entonces es clara la importancia de la planificación y para ello debemos tomar el tiempo de reflexionar, de planear, de calcular, de medir nuestras fuerzas y elaborar un plan para servir a nuestro Señor Jesucristo con excelencia. Y que no nos quedemos frustrados en cualquier plan, en cualquier actividad, porque no hicimos los cálculos que necesitamos, porque no planeamos, ¿no? Me tocó como sobrevedor sentarme con mi sobreveeduría y con mis líderes y hacer un plan muy utópico, ¿no? No, pues este año vamos a hacer esto y esto y esto, a tener tantos bautizados, a hacer estas actividades, pero quizás nos faltó reflexión, nos faltó cálculo y medir nuestras fuerzas para ver si nos alcanzaba para todo lo que planeamos o para todo lo que soñamos, más bien, por no planear. Entonces necesitamos medir nuestras fuerzas, elaborar en plan en base a las fuerzas, en base a las necesidades, calculando nuestros alcances. Entonces la improvisación y la autosuficiencia con seguridad nos llevarán al fracaso, a dejar inconclusa nuestra torre o a perder la guerra, hablando del ejemplo que puso nuestro Señor Jesucristo. Es vital que como siervos hayamos evaluado los riesgos y si hayamos tomado la decisión de servir a Dios, de ejercer un ministerio o un liderazgo, lo mejor será que nos preparemos adecuadamente, principalmente de manera espiritual, para poder ser fieles, como vimos la semana pasada, pero así también como fortalecernos en las áreas necesarias para ejecutar nuestro ministerio de la mejor manera posible, con excelencia. Si estudiamos detenidamente las Escrituras, podemos llegar a la conclusión de que ellas revelan el plan de Dios para la humanidad. Dios fue el primer administrador, Dios fue el primero que planificó, ¿no? Antes de que el mundo existiera. ¿Qué planificó Dios? De manera que toda la Escritura revela a un Dios creador que cuida todos los detalles, que se anticipa a las cosas y que planificó todo el plan de salvación con sumo cuidado hasta concluirlo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne. Y no solo ahí, sino que ese plan termina en su reino, en la vida eterna que Él nos ha preparado para aquellos que perseveremos y planificamos de tal manera que podemos seguir el camino de fe hasta el final, porque dice Jesús, solamente el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Y para perseverar necesitamos sentarnos y calcular, ¿sí? Si los pasos que tenemos que dar para poder llegar al final de la meta.
Otro aspecto del que habla la Biblia, hermanos, además de estos ejemplos que puse, también es el entrenamiento y la capacitación. Otra estrategia, otra forma de administrar de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles. Muy importante que también nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de administrar los recursos humanos que Dios pone en nuestras manos. Para la propagación del plan de salvación, Dios da el privilegio a los seres humanos para que se constituyan en sus instrumentos, en siervos que deberán prepararse adecuadamente para cumplir con excelencia el llamado de Dios. Aquí radica la importancia que constantemente de que nos estemos preparando e instruyendo para servir a nuestro Dios de una mejor manera. El máximo ejemplo lo dio nuestro Señor Jesucristo, evidenciando la importancia del entrenamiento en la preparación de sus discípulos durante su ministerio terrenal. ¿Cómo lo hizo Jesús? Durante 3 años preparó a 12 discípulos, perdón, que lo siguieron a todo lugar. Esa fue la estrategia de Jesús, su estrategia administrativa, su plan. Empezar a llamar a 12 personas para que estuvieran con él todo el tiempo. Lo siguieron a todo lugar para finalmente, y una vez que estaban preparados, los envió. Primero de dos en dos, dándoles instrucciones específicas sobre la forma como debían de actuar. Entonces Jesús preparó, Jesús capacitó. ¿Cómo? Viéndolo a él. Nosotros, hermanos, somos llamados también a formar discípulos. Somos llamados, la Biblia dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Para que haya esos obreros, para que ya no haya pocos obreros, necesitamos los que ya somos líderes, los que ya somos creyentes, empezar a discipular a los que vienen detrás de nosotros, que nos están siguiendo. Las personas nuevas que hemos evangelizado, que hemos convertido, que llegan a la iglesia y ¿qué sigue? Que los bautizamos y ahora ¿qué lo hacemos, hermanos? Capacitando, preparando. Y el sanaba a la gente, cómo tenía compasión, cómo se preocupó por los 5,000 que estaban fuera de su casa y que no podían regresar a tiempo, y él los ve con misericordia de Jesús para poder hacia los perdidos, ¿no? Y en muchos ámbitos de su vida ellos estuvieron con él. Así también nosotros, una buena estrategia administrativa de planeación es preparar a los que vienen con nosotros. En primer lugar, con nuestro ejemplo, pero también con otras herramientas que podemos brindarles para que ellos vayan creciendo. Hechos capítulo 4, verso 36, se presenta el caso de otro entrenamiento, el de Bernabé, quien había sido llamado para ayudar. En Hechos capítulo 11 lo describe como un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Este hombre, Bernabé, fue el que capacitó al apóstol Pablo, ¿sí? Lo enseñó, lo preparó, lo adiestró, y a pesar de una discusión muy fuerte que tuvieron entre Pablo y él por Juan Marcos, recordarán ustedes el relato que Juan Marcos ya no quiso seguir, y discuten. Finalmente, Bernabé acompaña a Pablo en sus viajes, estuvo con él en las buenas, en las malas, y como buen entrenador, no le importó que el discípulo hubiera superado al maestro. Hay que dejar fuera toda envidia, hay que dejar en fuera todo sospechosismo, cualquier situación que nos impida hacer una buena labor de preparación, de discipulado. Y si el día de mañana al que viene junto a mí, que yo estoy enseñando, me supera, qué bueno, ¿no? Bendito sea Dios, ¿no? Todo para su honra y su gloria. Juan, cuando ve a Jesús y lo habla sobre él, dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca, ¿no? Así también nosotros, como líderes, no somos eternos. Jesús sabía que no iba a ser eterno en la tierra, que Dios le había asignado un tiempo
para ejercer su ministerio. Y a él le urgió el dejar preparados a 12 hombres que ellos iban a transformar el mundo, como dice cierto autor. 2 hombres que cambiaron, que transformaron el mundo. Los preparó Jesús para que continuaran su obra, su ministerio, y trastornaran y transformaran el mundo con el Evangelio. Entonces también nosotros, hermanos, no perdamos tiempo, también apliquémonos a preparar, a capacitar, a fijarnos en alguien que tenga el don, a utilizar ese recurso, planear para que le saquemos el mejor provecho en el buen sentido para el cumplimiento de la misión. De este modelo bíblico podemos concluir que del ejemplo de Bernabé y de Pablo, que el entrenamiento y la capacitación deben hacerse sin egoísmo o individualidades o intereses que difieran el propósito de Dios para su iglesia. En Efesios capítulo 4, verso 12, también el escritor dice respecto a la preparación a la instrucción, a fin de preparar a los santos para la obra del ministerio. Parte de la administración implica preparar. Dios tiene el deseo de que, e instruyó, dio a la iglesia pastores, maestros, evangelistas. ¿Para qué? Para preparar a los santos para la obra del ministerio. Somos una iglesia que se ha distinguido por una buena doctrina, una sana doctrina, pero complementariamente a eso, en los últimos años nos hemos caracterizado por ser buenos capacitadores, porque a través de la palabra podemos discipular, podemos preparar a aquellos que van a servir a nuestro Señor. Que Dios nos permita poder alcanzar esta meta, instruir, preparar a los santos. Eso es un privilegio, un llamado que tenemos los líderes, los maestros, los que ya tenemos tiempo en la iglesia, para poder hacer que la obra continúe y no se detenga. Como pastores y como personas no somos eternos, hermanos. Un pastor está un tiempo en la congregación, al rato termina su labor y lo mandan a otra parte. Como líderes tenemos tiempo de una gestión, 1, 2, 3 años, que cuando termina alguien más, Dios pone a alguien más. En la iglesia también, hermanos, no somos eternos. Dios nos podrá permitir estar 10, 20, 30, 50 años, pero detrás de nosotros tenemos que preparar a los que se van a quedar para dar continuidad a la obra y que ésta siga creciendo. Así fue la obra de Jesús, capacitó a 12 que fueron expandiendo su palabra. Así han sido las iglesias, empieza con un pequeño puñado de hermanos, pero que van compartiendo, que van enseñando, que van discipulando, que van instruyendo, que van planeando a futuro, y la iglesia se consolida y crece hasta llegar a donde estamos, ¿no? Para su honra y su gloria. Es decir, que para Dios es importante el equipamiento y la preparación de sus siervos para la obra del ministerio, por lo cual debemos comprender lo importante que es desarrollar el potencial que Dios nos haya dado con el fin de que realicemos nuestro ministerio otra vez de manera excelente, no de una forma apresurada o a medias o improvisada, sino de una manera, de una adecuada, con una adecuada preparación y planeación. En Hechos capítulo, cuando leemos Hechos capítulo 4, verso 13, los comentarios que despertaron los discípulos de Jesús al iniciar su ministerio, comprendemos lo vital que fue la capacitación que Jesús les dio durante 3 años y medio, que los entrenó y los llevó a la práctica. La gente, cuando ellos los escuchan, cuando escucha a los discípulos, que ahora ellos están hablando, ya no estaba Jesús, se maravillaba de escucharlos. Y fíjese cómo dice Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, que eran pescadores, se maravillaban, perdón, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Con lo que nosotros comprobamos que Jesús hizo una labor excelente. Fue el mejor maestro, los preparó de la mejor forma, de tal manera que cuando la gente escuchaba a Pedro y a Juan, hombres sin letras y del vulgo, se asombraban y decían, estaban con Jesús, aprendieron del mejor, aprendieron de nuestro Señor Jesucristo. Se hace evidente que habían estado con Él, su pensamiento, su forma de expresar, su modo de vida, demostraron cuán importante fue la preparación que Jesús les dio durante esos 3 años.
podemos llegar a la conclusión de que la preparación y el entrenamiento son bíblicos. Ningún ser humano podrá predicar, podrá ejercer un ministerio sin haber tenido una preparación previa, argumentando que el Espíritu Santo lo guiará en el momento en que deba predicar. Es muy importante la ayuda espiritual, la ayuda de nuestro Dios, del Espíritu Santo en nuestro ministerio, en nuestra predicación, en nuestras clases, en cualquier ámbito, pero es necesario también hacer lo que a nosotros nos corresponda. Prepararnos, sentarnos, calcular, planear cómo vamos a construir nuestra torre, cómo vamos a edificar nuestra iglesia, cómo vamos a preparar el plan que está ya no muy lejos, 2025, nuestro plan de trabajo, nuestro calendario de actividades, etcétera, e incluyendo también nuestra vida. Entonces, que Dios nos ayude a estar preparados, hermanos, que Dios nos ayude a, a planear, a administrar con la guianza de su Espíritu, para que lo hagamos todo de la mejor manera posible. Pues hasta aquí llegamos, hermanos. Esta parte espero que les sea de utilidad, les sea de bendición, de reflexión. Y como les mencionaba yo, la próxima semana estaremos adentrándonos ya a lo que es aterrizar un poco más lo que es la planeación y administración, la visión, la misión y los pasos del proceso administrativo. Pues no sé si hay alguna pregunta o comentario. Dejo cámaras y micrófonos a nuestro hermano Gabriel. Pues muchas gracias, Álvaro. De verdad que ahorita que te escuchaba en la última parte, eh, yo agradezco a Dios porque tú has sido una parte, alguien importante en mi vida. Gracias a Dios. Y yo recuerdo mucho en cada una de las caravanas que nos ha tocado estar juntos. Ha sido pues de mucho entrenamiento, capacitación y pues yo agradezco mucho a Planeación, Dios, planeación y agradezco a Dios porque fue los lugares donde empecé a predicar con más gente, a perder el miedo a predicar, a hallarle ese gusto y esa pasión a compartir la palabra de Dios. Y yo agradezco mucho a Dios porque pues tú has sido alguien muy importante en mi vida y pues ahora en esta clase que nos compartes, qué importante que como administradores, ¿verdad? Podamos capacitar a otros, podamos el poder, como dicen algunos, hermanos, el pasar el balón, ¿verdad? El poder darle lugar a otros hermanos que también ellos puedan eh, poner en práctica los dones que Dios les ha dado, que es hermoso. así es. Y no hay que perder tiempo en ello. Así es, así es. Y pues muchas gracias, Salvador. No sé si alguien más tenga un comentario, hermanos. Me gustaría escucharlos, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, muy bien. Sí, sí, nada más igual agradecer al hermano. Fue un tema muy interesante, a mí me gustó mucho. Fue muy claro, muy conciso. No me hice bolas. La información está muy adecuada. Y pues es interesante y hay que trabajar en eso en la iglesia para poder mejorar y tener ahora sí que mejor organización en todo lo que hagamos. Y muchas gracias, Álvaro. Pero Dios. Gracias, gracias, Natalie. Pues comparto lo poquito, lo que he investigado, lo que he recibido de otros y también de la experiencia que Dios me ha permitido tener a lo largo de tanto de mi vida como de mi ministerio. Y espero que sea de bendición. adelante, hermano Felipe. Sí, agradezco a Dios, agradezco a su hermano que tiene la buena voluntad de darnos todo esto. Se ve la grande experiencia que ha vivido a través de su trabajo en el ministerio. Y pues estamos invitados a transmitir lo poco, lo mucho que y ya también lo hemos hecho nuestro. A veces no hablamos respecto a mi persona, no hablo mucho, pero trato de pegarme o apegarme quizás a que miren un poquito en mi persona cómo acercarse a servir, ¿verdad? A la obra de nuestro Dios. Amén. Gracias, hermano.
muy clarito todo y mucha ayuda con todos estos pasajes para la obra. Gracias, muchas gracias, hermano Felipe. Dios le bendiga. Gracias, hermano. ¿Alguien más, hermanos? Hermana Laura, Juan, Cristi, hermana Mati, hermano Tocayo. Si no hay algún comentario, pues vamos a, Juan, adelante. Sí, nomás para saludar al hermano y para decirle que gracias nuevamente por la clase. Estuvimos escuchándola y como dijo Talí, estuvo muy clara, pienso que mucha información, de mucha ayuda. Y pues nomás gracias. Gracias, Juan. Gracias a Dios. Qué bueno que pudieron participar. Igualmente, Laura. Sí, pues sí, hermano Álvaro, algunos hermanos no pudieron estar, tenían algunas cosas que hacer y no pudieron estar, pero van a mirar la clase grabada y sabemos que también para ellos va a ser de mucha bendición. Claro que sí. Pues Y te vamos voy a mandar las diapositivas para que las puedas compartir también. sí, claro que sí. Pues muchas gracias nuevamente y vamos a despedirnos con una oración. En esta ocasión le voy a pedir a nuestra hermana Mati que por favor nos despida con una oración. Está bien, oremos. Amoroso y gran Padre, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, y el privilegio, Señor, de escuchar al hermano que, pues, de lo que sabe él, compartirlo, Señor. Que tú lo bendigas en su día, Señor, en su vida, y que nosotros podamos aprender, Señor, a hacer planes en tu nombre, Señor, porque a veces lo hacemos sin pensar y hay veces no nos concentramos, Señor, y ayúdanos a que sea de mucha bendición y que podamos hacer tu trabajo que tú nos has dado para nosotros, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Señor, para que en esta noche podamos descansar y que podamos estar en paz, Padre Celestial. Bendice a cada uno de los que estamos aquí escuchando, Señor, y a los que no pudieron estar, que puedan ellos tener el tiempo también, Señor, de escuchar la predicación del tema de hoy, Señor. Quédate pues con nosotros, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pues buenas noches, hermanos, que descansen. Igualmente, pues Dios les bendiga. Buenas noches. Bien. Nos contactamos nuevamente. Primero Dios. Pasados. Buenas Bueno, noches, Felipe. pasamos. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Gracias, hermano. Ay, cómo le- Ahora ya no nos queremos ir. Ahora sí están participando.